¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por mantenerse con nosotros. Estamos aquí en el programa Tú Decides, también llegando a sus pantallas con todas las informaciones que tienen que ver con las propuestas de los candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. Recuerde, el próximo abril estamos eligiendo nuevamente a presidentes y ahora también a senadores y diputados. El día de hoy nos acompaña Enrique Cruz Vilches. Él es diputado o candidato a diputado con el número 3 por el partido Primero la Gente, candidato a diputado por la región Piura. Enrique Cruz, gracias por estar con nosotros. Hola César, muy buenos días a todos los seguidores de Ualac, tu programa. Primero, es importante estos programas que permiten a la población llegar cada uno de los candidatos y dar sus propuestas. Muy bien, Enrique Cruz. Bueno, en principio preguntarte ¿por qué cambiaste de tienda política? Estuviste en Perú Libre, ahora estás en Primero la Gente. Claro, sí, definitivamente la expectativa de Perú Libre que le puso mucha gente y le pusimos nosotros en su momento, porque tenía un plan hacia la población, un plan que realmente salíamos de pandemia, la población estaba venida menos en relación al tema de salud, teníamos una esperanza real con un partido que tendría que ser principalmente dirigido a la población, sus medidas, pero no pasó, hubo bastante resistencia, no solamente de la parte política, que ocasionó inicialmente, se mencionaba un fraude, que no se había ganado correctamente, luego el pasado de lo que tuvo Pedro Castillo en su momento, que igual la parte de los partidos lo llevaron a cometer una serie de errores, y dentro del partido se desvió la tendencia y las posibilidades de lo que nosotros pretendíamos. Ahora, pero sí se llegó a ser gobierno, sí, ¿no? Sí lograron el objetivo. Claro, en esa disquisición dentro del gobierno que se perdieron los objetivos hacia dónde se debería apuntar dentro del partido, con la alianza Fuji-Serronista que prácticamente se ha dado en todo en este tiempo, ocasionó que los objetivos se cambiaran y por tanto era obligatorio nosotros a la población que habíamos sostenido un apoyo importante, decidimos salir del partido. ¿Y por qué ahora Primero la Gente? ¿Qué te convence del partido donde estás? Partido Primero la Gente es un partido que se forma a partir del año mismo 2021, más o menos tiene entre 4 años en promedio. Es un partido que no tenía en su momento una cabeza visible, ¿no? Eran varias personas, era un colegiado que organizó una convergencia política de izquierda, de centro, incluso de grupos religiosos, que conllevamos a un análisis. Si bien es cierto, también han habido unas controversias internas, pero por ejemplo, ahora que Marisol Pérez Tello es la candidata a la presidencia, a pesar de que en el estatuto no exigía una elección interna, se realizó con mucho esfuerzo una elección interna para decidir quién era el candidato, ¿no? Entonces, eso permitió que nosotros decidiéramos cambiar en la situación de que Perú Libre ya no representaba realmente el objetivo con el cual apareció, y teníamos una alternativa de un nuevo partido, ¿no? Ahora, bueno, eres consciente que siempre hay una crítica, desde mi punto de vista válida, ¿no? La gente dice, se van cambiando de tiendas políticas, no sabemos al final qué es lo que piensan y qué es lo que hacen. Entonces yo te preguntaría, y para que también las personas que nos ven lo tengan claro, ¿cuál es el pensamiento político de Enrique Cruz Vilches? Bueno, mi tendencia política e ideológica sigue siendo izquierda, no he cambiado en esa postura, pero siempre con el deseo de hacer bien las cosas para el bienestar social de la población. Si existen políticas que deberíamos realizar, deberíamos hacer una política hacia la población. No es que esté en contra de la parte, qué sé yo, empresarial, que podría llamarse, pero sin embargo es necesario hacer un equilibrio con los beneficios que debería tener la población, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Tener en un solo grupo a la izquierda, ¿no? Están muy atomizados.
Bueno, realmente todos los partidos están así, si no, no hubieran 38 partidos y ahora hasta 50, y con los movimientos regionales va a ser terrible para la participación de las elecciones regionales, ¿no? Lo que está pasando es que cada uno quiere ser líder de su pequeño grupo, ¿no? Y en estas elecciones lo que sí va a ser real es que van a desaparecer varios grupos y por lo menos permitirá establecer una cantidad de partidos que deberían permanecer, pero lo que es lamentable que los partidos principales que están a nivel de gobierno en estos momentos son caudillistas, ¿no? Por ejemplo, el fujimorismo no cambia a Keiko, Alianza para el Progreso no cambia a Acuña, Luna con Podemos, Perú Libre con la familia Cerrón. Entonces, eso no debería estar pasando. ¿Qué piensas de las encuestas? Si hiciéramos un corte hoy día, no pasarían la valla electoral. Bueno, te diré que en relación a las encuestas regionales, que es lo que me compete en este momento, más de una encuestadora me ha llamado y me dice, bueno, tú apareces en las encuestas, pero te puedo mejorar tu posición si es que hay algún tipo de presupuesto y todo eso. Que es válido porque las encuestadoras trabajan y necesitan un presupuesto, pero no necesariamente tiene que haber un presupuesto para moverte de una posición a otra, ¿no? Digamos, no es válido que por plata te quieran mover de posición, me dice, ¿no? Te pueden poner en primer lugar vale tanto, en segundo lugar vale tanto, y entonces yo le digo a la población, las encuestas en este momento, por lo menos las regionales, están sesgadas porque no son encuestas reales. Ahora, desde el punto de vista ético es grave lo que estás diciendo, ¿ah? Por supuesto, claro que sí, pero de repente no son empresas formales y todo eso, ¿no? Porque sacas tu página y en todo caso lanzas una encuesta y para muchos lo que te quieren ver es en una encuesta, ¿no? Más de uno te dice, pero no apareces en las encuestas. Realmente en el día a día en el que caminamos, vemos a que los partidos que están a la cabeza de estas encuestas no están apareciendo en la población. Venimos caminando en el día a día, la población te dice, ese partido no, este no, ¿cómo voy a votar por él? Sin embargo, en las encuestas sí los tienes presentes. Para ir cerrando este primer bloque, un poco de lo que se sabe de tu pensamiento político, supongamos en un escenario que primero la gente llegue al gobierno, como pasó con Perú Libre, ¿no? Ah, claro. ¿Qué cosas crees que no se deben repetir para que no pase lo que pasó con Perú Libre y haciendo gobierno? Claro, lo que ha pasado es que primero Perú Libre, cuando ingresa al gobierno, Pedro Castillo se atomizó, ¿no? Se atomizó en un grupo de gente de su entorno, de Cajamarca, de Chota, y su grupo familiar principalmente. Y no pidió respaldo político del partido. Y el partido, en el momento que ingresan los congresistas, se dividieron porque éramos dos tendencias, una tendencia del partido propiamente y la otra tendencia de los docentes, ¿no? No se supo mantener una unidad que permitiría un crecimiento adecuado o por lo menos hacer políticas adecuadas. Estas dos tendencias ocasionaron de que cada uno presione al otro y en forma paulatina siguieron dividiéndose este grupo. Entonces, la cohesión como partido se perdió porque cada uno tenía intereses solamente electorales del momento. Claro, o sea, trasladándolo a un escenario hipotético de primero la gente como gobierno, no tendría que pasar esa atomización dentro del partido, ¿se entiende? Para que no vuelvan a ser una figurita calcada de Perú Libre. Claro, lo que debería pasar es que si nosotros empezamos con una propuesta política, deberíamos mantenerla, ¿no? En el sentido de que unos van a estar a favor y otros en contra, pero mantener. Si no, yo le digo que me voy a dedicar a trabajar por ciertos aspectos de la educación, la salud, la agricultura, debo hacerlo, pero no me voy a dedicar a hacer otras cosas que solamente crean beneficio a mí. Por ejemplo, muchos de los congresistas están siendo cuestionados porque son lobistas, y tenemos aquí a nivel de Piura 4 congresistas de lo que es el fujimorismo, que no se les reconoce grandes cosas que hayan hecho a nivel regional, pero están queriendo repetir el plato y vemos una inversión millonaria, porque poner paneles por todos lados es una inversión millonaria, ¿no? Ahora, vamos a ir a una pausa, Enrique Cruz, para un poco volver ya con tus propuestas específicas. Tienes 20 años en el sector salud, conoces, se entiende la problemática, y el sector salud es uno de los sectores
donde siempre han habido promesas y donde han habido proyectos que tampoco han terminado como se ha querido. Entonces vamos a volver con ello. Usted no se mueva, estamos aquí en el programa Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral, una alianza de Wallach Noticias con Infomercado. Volvemos con la franja o después de la franja electoral. Soy el tío Virgilio, fundador del Proyecto Nacional Federalista. Desde hace 200 años, el poder y el dinero se ha quedado en Lima y es el momento de romper esta cadena. El federalismo devolverá dignidad y justicia a cada región para construir su propio futuro. Que nacer en un pueblo alejado no sea una desventaja, sino un gran privilegio. Marca todas las banderas de Perú Federal, más sé presidente. Escribe el 1 del tío Virgilio, senador nacional. Muy bien, regresamos. Estamos en diálogo, en entrevista con el candidato Enrique Cruz Vilches. Él va como candidato a diputado con el número 3 por el partido Primero la Gente. Enrique Cruz, bueno, tú eres de profesión médico, tienes más de 20 años en el sector salud. Lo decía antes de la pausa, seguramente habrá alguna propuesta específica para mejorar el tema de la atención a los más necesitados en los establecimientos de salud. En principio quisiera pedirte o que nos puedas explicar dónde está el meollo del asunto para salir de este entrampamiento de los problemas del sector salud. ¿En tema de gestión? ¿Es un tema de corrupción? ¿O es un tema de presupuesto? Bueno, es un tema de los 3 puntos, ¿no? Primero, que aquí a nivel de la región es una región que, si bien es cierto, aporta un importante presupuesto al PBI, pero comparado con otras regiones un poco menor, con menor población, están mejor en la parte hospitalaria, en la parte lo que corresponde a los establecimientos de salud. A nivel de la región, por lo menos hay unos 500 establecimientos de salud de primer nivel. Consideramos de que primer nivel son las postas médicas, que no hay médico, donde sí hay una enfermera, o sea, son puestos de salud 1, 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4. Entonces, todos esos grupos de establecimientos de salud se los considera de primer nivel. Los establecimientos de primer nivel son los que acogen a los pacientes más cercanos, ¿no? Que van a la posta en general, como se le llama, y son atendidos. Pero cada uno va a derivar a un establecimiento de mayor complejidad, o sea que mayor resolutividad. En este caso, mi propuesta, mi apreciación en lo que vengo diciendo desde hace algún tiempo, incluso cuando he sido funcionario, es que los establecimientos 1-4 son los cuellos de botella, ¿no? Porque estos establecimientos 1-4 son por donde van a llegar los pacientes antes de ir a un hospital. O sea, hablamos de las postas. Hablamos de los centros de salud que tienen médico, enfermera, obstetra, laboratorio, farmacia y atienden las 24 horas. Pero esos no están en zonas rurales, esos están en zonas urbano marginales. Sí tenemos en algunas zonas, por ejemplo, no muy rurales, pero sí tenemos, por ejemplo, en Morropó, en los distintos distritos siempre va a haber 1-4. Por donde van a acudir los pacientes referidos. Si a estos establecimientos no les damos el nivel de atención adecuada, o sea, no tienen equipo, la farmacia no tiene ni su aire acondicionado, no hay electricidad, no tenemos una cadena de frío adecuada para las vacunas, no tenemos el laboratorio apropiado, entonces todos vamos a tener que migrar a un hospital. ¿Cuándo podemos resolverlo ahí? Entonces, los establecimientos 1-4, que sería la prioridad de impulsar el presupuesto primero para mejorar los establecimientos. Y ahí hablamos de presupuesto. ¿Con cuánto, por ejemplo, se tendría que incrementar el presupuesto de ese tipo de establecimientos? Bueno, tendría que ser ya un análisis más complejo, teniendo en cuenta que a nivel nacional tenemos como 9,000 establecimientos de primer nivel en el Ministerio de Salud. Y aquí en Piura más o menos 500 establecimientos. Claro, porque sería bueno proyectarlo porque ese tema del dinero es importante para saber cuánto se va a ir, por ejemplo, en la mejora del equipamiento, que es lo que estás mencionando, y se entiende en mayor número de personal o en mejor preparación, ¿no? Claro, definitivamente en algunos establecimientos 1-4 que vengo sosteniendo va a faltar personal, en otros va a faltar instrumentos, equipos, medicamentos. ¿Y cuál es lo más urgente de esas 3 cosas en este tipo de establecimientos? ¿Cuál debería ser? Enrique Cruz se sienta el 28 de julio en el Congreso, va a impulsar una ley porque es parte del trabajo legislativo. ¿Cuál de los 3 puntos sería urgente? Primero es recuperar las infraestructuras de los locales,
porque en general la infraestructura de muchos locales, de los establecimientos 1-4, están deterioradas, no tienen un mantenimiento anual, porque no se solicita o no nos proporcionan un presupuesto para el mantenimiento O sea, anual hablamos de de los cemento, instalaciones eléctricas. Claro, mejoras de la infraestructura drenaje. eléctrica, drenaje, que muchos establecimientos en este momento están bloqueados. En las zonas de Ayabaca, Huancabamba se bloquea y el personal de salud tiene que caminar. Eso, y no lo ves en el FEI ni en cada estado, ¿no? Sino que ya es usual que el trabajador del sector salud que está en zonas rurales, en esta etapa tiene que sufrirla, ¿no? Okay. Pero como que se vuelve normal y no debería ser así. Ahora, Enrique Cruz, esa propuesta, bueno, sería en un escenario ideal. Sabemos que los tiempos son distintos, pero la otra realidad es que la gente va de frente a un hospital, ¿no? Los hospitales grandes, y todo se complica y se vuelve un cuello de botella. ¿Hay alguna propuesta legislativa que consideres que se debe mover en ese sentido para solucionar o por lo menos alivianar ese gran problema que tienen los grandes hospitales? Sí, lo otro es que hay que impulsar los dos proyectos hospitalarios importantes que tenemos en Piura. Uno es el de la Seguridad Social, que no es un hospital de alta complejidad, sino es un hospital 2E, o sea, no es ni 3. Sin embargo, por ser una APP, se considera que va a tener la infraestructura adecuada como debería tenerlo un hospital 2C. En el caso del Ministerio de Salud, si es un hospital de alta complejidad, que tendríamos que impulsarlo. El impulso de los proyectos es político. Si los que vamos a ser, Dios mediante, congresistas, es que deberían unirse para trabajar en conjunto. Debemos aprender de las regiones del sur. Los congresistas, indistintamente de la bandera que tengan política, se unen para sacar sus proyectos. Claro. Acá en Piura no pasa eso. Y ese hospital de alta complejidad es el que siempre hemos escuchado aquí, que se haría frente al Hospital Santa Rosa, ¿correcto? Ya llevamos décadas. Escenario ideal, Enrique Cruz. ¿Cómo o cuánto tiempo puede tomar realmente empezar a sacar ese proyecto adelante? Hay un terreno ya, ¿no? Hay gestiones hechas, pero todavía está como en la nebulosa todo ese asunto. Sí, en el caso de lo que es el hospital del Seguro Social, lleva como 15 años, está en proinversión, se ha avanzado, cada gestión va avanzando lentamente porque no hay el impulso político, uno debería estar detrás de esos proyectos para que se ejecuten. Para el caso de Santa Rosa, pues si bien es cierto es un convenio de gobierno a gobierno, también hay algunas observaciones que se han realizado y no se ejecutan. Esa es la segunda parte de lo que corresponde a las iniciativas que tengo. Lo otro es que en el caso de personal o recursos humanos, siempre se habla de los trabajadores CAS-COVID que estuvieron en pandemia y se les ha ido proporcionando beneficios, nombramientos y faltan aún gente, ¿no? Pero sí hay algunos trabajadores que nos hemos olvidado, que son los trabajadores de servicios no personales de la etapa COVID. Esos trabajadores que no eran CAS, COVID, pero trabajaron durante toda la pandemia porque el presupuesto no era suficiente para, digamos, como CAS, para contratarlos, y se contrataban por servicios no personales y trabajaban tanto o más que los casco. ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Cuántos profesionales? Bueno, a nivel nacional no tengo una data exacta. Sin embargo, se han formado grupos que se acercan a uno y se va observando la necesidad, ¿no? ¿Y a nivel región hay un dato proyectado? Deberán ser más o menos unos 1,000 trabajadores en promedio. Ahora, entonces, para entender la propuesta, esos 1,000 trabajadores en promedio deberían pasar a ser contratados formalmente ya por el Ministerio de Salud. Deberían tener el beneficio, así como lo han tenido el beneficio de los CAS-COVID, que en forma paulatina han pasado a ser en algunos casos 728 y en otros casos en el Ministerio de Salud 276, ¿no? Tener ese beneficio porque ellos también han trabajado durante esa etapa. ¿Y son profesionales de qué perfil? ¿Son médicos, son enfermeros? Tenemos de todo, ¿no? Tenemos desde técnicos de enfermería, médicos, enfermeras, obstetras, y que simplemente no han sido visualizados durante esta etapa en el cual más pantalla se le ha dado a los CAS-COVID, que tienen todo el derecho e incluso los hemos apoyado en su momento, pero también hay un grupo que no deberíamos olvidarnos porque
en el momento más crítico de la pandemia también trabajaron, a Claro. pesar de que estén pasando los años, ¿no? Bueno, ahí habría que, se entiende obviamente que la ley no se hace para un punto específico, sino para todo el Perú, ¿no? Se tendría que saber cuánto, cuánto es ese claro. bolsón de Claro, trabajadores. en cada región en promedio se han organizado, no tengo, digamos, en este momento la data exacta, Ajá. pero es un problema latente que deberíamos ir observando, ¿no? Muy bien, Enrique Cruz, vamos a ir a una pausa, vamos a la franja electoral y volvemos para seguir conversando sobre las propuestas del candidato Enrique Cruz. Volvemos. La revolución educativa con métodos de superaprendizaje es el futuro. Las universidades, Agraria, UNI, San Marcos, estarán en las 25 regiones del país. El deporte será impulsado porque enseña lo que ni un libro puede: disciplina, trabajo en equipo y respeto. La evaluación integral asegura la competencia real de nuestros estudiantes de colegios, institutos y universidades. Porque Herbert Kaller no promete, garantiza. Herbert, presidente. Marca las 3 PPP y escribe para diputado en Lima. Muy bien, regresamos en este diálogo aquí en el programa Tú Decides. Conversamos con el candidato Enrique Cruz Vilches, candidato del partido Primero la Gente. Quiere tentar pues una curul en la Cámara de Diputados y va con el número 3. Enrique Cruz, para ir cerrando también este último bloque, parte de las propuestas o de los sectores donde quieres concentrarte, según lo que hemos mirado en tus propuestas, está el tema educativo y planteas fortalecer Beca 18 y los COAR, ¿no? Los colegios de alto rendimiento. Específicamente en Beca 18, ¿qué significa fortalecer, no? Ahorita tenemos el problema de que no hay financiamiento para las becas. ¿Cuál sería la propuesta ahí? Justamente en el caso, tanto en Beca 18 como en los colegios de alto rendimiento, lo que ha ocasionado en esta etapa del Congreso del año pasado es que han disminuido el presupuesto, ¿no? Han dejado en el caso de Beca 18 aproximadamente 20,000 jóvenes sin estudiar, ¿no? Jóvenes que no tienen la capacidad, sus padres o sus familias, de poder enviarlos a algún instituto, a alguna universidad, pero tienen la capacidad intelectual incluso suficiente para poder avanzar, no se les ha permitido porque ha disminuido el presupuesto. Entonces es necesario recuperar ese presupuesto e incluso incrementarlo, porque la educación es fundamental en esa parte. Lo otro es que deberíamos tener un saneamiento de los establecimientos o de los colegios, especialmente de las zonas rurales, porque no tienen un saneamiento básico apropiado, no tienen agua, no tienen desagüe, incluso en la zona costera, los docentes y incluso los directores tienen que pagar los servicios básicos que debería hacerlo el Ministerio de Salud, ¿no? Claro, aunque ese es un tema repetitivo, ¿no? O sea, Claro. todos los inicios de año escolar se habla de la infraestructura dañada, se habla del tema de la no instalación de servicios básicos. El problema parece ser en la gestión más que en un tema presupuestal. O sea, ¿hay que mejorar ahí algo específicamente? En el tema del presupuesto, en el caso evidente de lo que es Beca 18 y los COAR, Claro, sí yo hablaba de sí los es, colegios, sí es ¿ah? evidente De los de colegios básicos. que ha bajado el presupuesto. Ajá. En el caso de lo que es el saneamiento tiene que trabajarse a través de la gestión regional, que no se realiza. O sea, el ¿no? problema son las direcciones regionales de educación. Proyectar un trabajo en conjunto para sacar presupuesto, pero eso corresponde al gobierno regional. O sea, debería tener un equipo técnico adecuado para proyectar a los colegios que son especialmente de las zonas rurales. ¿Y cómo ¿no? sería el trabajo del congresista? congresista, que sería fiscalización? ¿Cómo Así sería tu es. plan de trabajo para esa fiscalización? Definitivamente es la fiscalización es trabajar en conjunto de inicio, ¿no? Porque es importante, la fiscalización no tiene que ser solamente el tema de ir a ver qué es lo que se hace mal, sino incluso de ir a apoyar en las gestiones nacionales en lo que pueda crearse un beneficio. Si estamos hablando de educación, la educación si bien es cierto, es un tema importante, pero al lado de la educación también está la salud, porque un niño que vaya al colegio desnutrido o con anemia, también no vamos a responder a la expectativa de la parte educativa, ¿no? Entonces, educación y salud siempre se ha trabajado en conjunto. Bueno, habría que ver, ¿no? En el caso hipotético que llegues a ser congresista, diputado,
entran a la par con los nuevos gobiernos regionales y municipales, ¿no? Entonces, ¿cómo se traslada? O sea, lo que la población, creo yo, que quiere ver es un trabajo de fiscalización permanente, ¿no?, de sus congresistas, algo que no se ha visto en las últimas legislaturas. Yo quería hacerte una consulta ahí, le he hecho esta consulta también a otros candidatos. En los últimos años ha mejorado el ingreso de los maestros, ¿no?, con todo este tema de la escala remunerativa, etcétera, pero la impresión es que el otro lado no ha mejorado, es decir, la calidad del estudiante. ¿Hay alguna reflexión tuya y alguna propuesta en relación a ello de cómo medir? Porque el examen PISA sigue diciendo que los alumnos no entienden ni matemática ni lenguaje. Sí, dentro de la propuesta nacional de plan de gobierno se espera de que se incremente una mejora en la lectura en un 12% y un 15% en lo que corresponde al aprendizaje, ¿no?, que es bastante importante esta propuesta. Pero varios parámetros deberíamos tener, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la ciudad, del campo, son diferentes características. Quizás tendríamos que tener... Siempre escucho a los docentes cuando conversamos que les piden una cantidad inmensa de documentos en el día a día, que pierden tiempo haciendo tanta documentación. Quizás se pueda evaluar esa parte, ya es una gestión administrativa, ¿por qué tanta documentación cuando en la forma práctica es de trabajarla con los niños? Lo otro es que los niños para el caso ya que corresponde a otros ministerios, la mejora en la nutrición se tiene que plantear con un seguimiento apropiado. El Ministerio de Salud tiene un presupuesto para anemia y desnutrición a nivel nacional, pero otros ministerios también lo tienen. Entonces está habiendo dualidad en el trabajo que corresponde tanto a las metas educativas de nutrición y anemia, lo cual se tendría que canalizar en un solo nivel y hacer un estricto seguimiento. Yo siempre digo, ¿por qué hay tanta inversión en anemia si no se mejora? Porque no se hace el seguimiento y la aplicación correspondiente. De acuerdo a tu experiencia, el cuello de botella para tener todavía bajos niveles de comprensión lectora y razonamiento matemático estaría en el tema de la alimentación de los escolares. Alimentación, la preparación de los docentes, porque en gran medida su tiempo lo dedican a hacer documentos, preparación, y que tienen que enviarlo en forma continua cuando deberían abocarse un mayor tiempo a los escolares. Lo otro, que dependiendo de la zona en el cual se encuentra, también hay ausencia o deserción escolar, que también es un seguimiento que se tiene que hacer, y el tema de inclusión para los alumnos en las escuelas también es un trabajo que muchos de los docentes no están preparados y tendría que preparárseles. Y de acuerdo a este diagnóstico rápido que acabas de hacer, ¿qué se necesita más? ¿Fiscalización congresal o legislación para cambiar eso? Para el caso de los docentes es una preparación y un replanteamiento de lo que se tiene que trabajar como aspecto administrativo. Recordemos que en las zonas altoandinas son el docente es el director, el auxiliar, el conserje, y muchas oportunidades no hay tampoco un presupuesto para tener algunos auxiliares, ¿no? Es importante replantear eso, porque en especial en los colegios que tienen poco alumnado, prácticamente se les abandona y solamente se les tiene a un docente que es director. Es necesario de que la inversión en el tema de educación también sea una inversión importante, pero siempre con una fiscalización adecuada, porque cuando vemos dinero, como hemos visto en alguna oportunidad que hubo dinero del canon para los institutos, como que no se invirtió adecuadamente. Para ir cerrando este último bloque, Enrique Cruz, por tu experiencia en tema de salud y entiendo también amarrado a las cuestiones educativas, el cambio debe darse en los temas de gestión, entiendo, administrativos. Entiendo que tiene que haber una mejor fiscalización en las direcciones regionales de salud y educación, o qué se tendría que hacer en el corto plazo desde el Parlamento para que realmente esto funcione. Es verdad, la descentralización conlleva a que se aumente la población o los trabajadores administrativos, ¿no? Pero lo que vemos en el día a día o en la experiencia que he vivido tanto en el Seguro Social como en el Ministerio de Salud, donde también fui funcionario, es que no tenemos muchas veces los funcionarios
con las capacitaciones adecuadas para proyectar. Y también a nivel regional, como gobierno regional, también son, digamos, que tratan de resolver los problemas solamente para el momento, sin tener una proyección real a 5 o a 10 o a 15 años como una propuesta, porque les demora. Siempre nos gusta tener pantalla para ver lo que hemos accionado en ese momento, pero no planteamos políticas a largo plazo. Claro, bueno, lo que pasa también, que seguramente lo conoces, es les tome un año, ¿no?, a los nuevos gobernadores o los nuevos alcaldes aprender sobre los procesos administrativos del Estado, y eso le corresponde también al Congreso fiscalizar. Enrique Cruz, vamos a ir a una pausa, nos están llamando desde la franja electoral y vamos a volver contigo para que puedas dirigirte a tus electores a través de nuestras pantallas aquí en el programa Tú Decides. Usted no se mueva, volvemos en unos segundos. Hola, soy George Forsyth y no soy un político de discursos. Hablo de frente y actúo con decisión. Hoy el Perú vive con miedo y eso tiene que terminar, porque no hay nada más importante que tu tranquilidad y la de tu familia. Cada 5 años todos se creen expertos en seguridad ciudadana y el resultado siempre es el mismo. Yo ya me enfrenté a las mafias y lo voy a volver a hacer. Con decisión, el Perú sí puede cambiar. Bien, vamos a esta última parte de la conversación, de la entrevista con José Enrique Cruz Vilches, candidato a diputado con el número 3 por el partido Primero la Gente. Enrique Cruz, tu cámara, tus electores. Muchas gracias. Mi nombre es Enrique Cruz, soy médico de profesión. Estoy postulando al Congreso, a la Cámara de Diputados con el número 3 por el partido Primero la Gente. Lo que te propongo es honestidad y transparencia, trabajo continuo. Pero debemos tener este 12 de abril no debemos perder la oportunidad tan importante de cambiar la historia del Perú con 3 aspectos. Primero, tenemos que ir a votar. Segundo, no votar por los mismos partidos de siempre. Y tercero, evaluar a cada uno de los candidatos que se están presentando en este momento y nos permitirá cambiar el rostro y la historia del Perú. Entonces, este 12 de abril, vota por el número 3 a la Cámara de Diputados por el partido Primero la Gente, Enrique Cruz. Muchas gracias. Muy bien, estuvo con ustedes José Enrique Cruz Vilches, como ya lo ha mencionado, candidato a diputado por el partido Primero la Gente por la región Piura con el número 3. Muchas gracias, Enrique Cruz, por haber estado con nosotros. Gracias. Y a ustedes también por mantenerse siempre en la preferencia a través de las pantallas de Wallach Noticias. Nos vemos.